desarrollamos las actividades propuestas en el área de física con relación a vectores. Aquí tenemos las actividades que es Tembiapona. Número 1, Eyesare Kotanga Cuerareje Ja Emombu Baerepa Nemomandua Ja Embojobai Umiporanduis. Van a observar los gráficos que tienen acá para que puedan responder las siguientes preguntas. ¿Qué nos indican estas señales de tránsito? ¿Qué símbolo utiliza? Ustedes van a responder estas dos preguntas es con relación a la gráfica que tienen aquí. El ejercicio número 2 dice resuelve los siguientes planteamientos. En el punto A, calcula el módulo del vector suma de dos vectores perpendiculares cuyos módulos son 6 metros y 8 metros respectivamente, dice. Entonces vamos a calcular el módulo vector de la suma de dos vectores. Entonces nuestra incógnita es el módulo de la suma del vector que son perpendiculares, dice, cuyos módulos son, vamos a nombrarle el módulo A, va a ser igual a 6 metros y el módulo B va a ser igual a 8 metros. Y aquí tenemos la fórmula de la suma de dos vectores perpendiculares. Aquí tenemos el módulo vector, va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado. A es 6 cuadrado más el módulo de B, y el módulo de B es 8 elevado al cuadrado. Resolvemos la operación indicada con la ayuda de una calculadora. Tenemos raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y esto me va a dar igual a 10. Por lo tanto, el módulo de vector suma del vector A con el vector B es de 10 metros. El siguiente ejercicio, el ejercicio B, dice halla en forma analítica el módulo del vector suma de dos vectores que forma entre sí un ángulo de 45 grados, cuyos módulos son 12 metros y 13 metros respectivamente. Entonces hallamos el módulo del vector suma en donde tenemos un ángulo de 45 grados, el módulo del vector A es de 12 metros y el módulo del vector B es igual a 13 metros. Y aquí tenemos las fórmulas correspondientes, donde el módulo de la suma de dos vectores va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A cuadrado más vector B cuadrado más 2 por vector A por vector B por coseno del ángulo. Por lo tanto, reemplazamos nuestra fórmula de la suma de vector, que dice es igual a raíz cuadrada. Entonces tenemos aquí A cuadrado, entonces va a ser 12 cuadrado más el módulo de B, que es 13 cuadrado, más 2 por módulo de A, que es 12 por módulo de B, 13 por coseno del ángulo alfa, y alfa es igual a 45 grados. Esto es todo bajo raíz. Va a ser el módulo de vector R, de que corresponde a la suma, va a ser igual, y realizamos las operaciones correspondientes. Entonces raíz, vamos a abrir doble paréntesis, tenemos 12 cuadrado más 13 cuadrado, cerramos paréntesis, más, abrimos otro paréntesis, 2 por 12 por 13 por coseno de 45 grados. Y esto me va a dar igual a 23,10 metros. Por lo tanto, el vector suma de dos vectores que forman un ángulo de 45 grados es igual a 23,10 metros. Siguiente ejercicio dice dos fuerzas de intensidades 5 newton y 8 newton respectivamente
dan como resultante un vector cuyo módulo es igual a 7 newton. Halla el ángulo formado entre los vectores y nos indica que podemos utilizar esta siguiente ecuación. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas de intensidades que es de 5 e 8 newton. Por lo tanto, va a ser el módulo de vector A 5 newton y el módulo de vector B va a ser igual a 8 newton. Y nos dice que estos dan como resultante un vector cuyo módulo es igual a 7 newton. Por lo tanto, el módulo resultante va a ser igual a 7 newton. Y nos pide determinar el valor del ángulo que forma estos módulos. Por lo tanto, aplicamos la ecuación que tenemos. Por lo tanto, va a ser coseno de alfa igual el módulo del vector resultante al cuadrado. Por lo tanto, va a ser 7 cuadrado menos el módulo de A 5 cuadrado menos el módulo de B 8 cuadrado sobre 2 por módulo de A, que es 5 por el módulo de B, que es 8. Resolviendo la operación indicada con la ayuda de una calculadora, vamos a tener, va a ser 7 cuadrado menos 5 cuadrado menos 8 cuadrados, cerramos paréntesis, esto es dividido 2 por 5 por 8, y esto me va a dar igual a negativo 1 sobre 2, negativo 1 sobre 2. Como nosotros tenemos aquí el valor de coseno de alfa, coseno del ángulo, que es igual a negativo 1 sobre 2, nosotros necesitamos el valor de alfa, que viene a ser el ángulo formado. Entonces, para poder determinar el ángulo formado a partir del valor de coseno de alfa, aplicamos la inversa de ese valor. Entonces, para activar la inversa, usamos la tecla Shift, luego la función coseno, y tenemos nuestro valor, que es negativo 1 sobre 2. Y esto me va a dar igual a 120 grados. Entonces el ángulo que forman estos vectores es el ángulo de 120 grados. Pasamos al siguiente. Al ejercicio D, dice: calcula el módulo del vector diferencia y vector suma de dos vectores perpendiculares cuyos módulos son 12 metros y 16 metros respectivamente. ¿Cómo son los resultados? Escribe una conclusión. Entonces aquí tenemos la fórmula del vector diferencia y la fórmula de vector sumas perpendiculares. Y tenemos los valores del módulo. Entonces el módulo de A va a ser igual a 12 metros y el módulo de B es igual a 16 metros. Este viene a ser la fórmula de la diferencia del vector. Entonces aplicamos la primera fórmula de diferencia, por lo tanto va a ser igual raíz cuadrada el vector A, el módulo A, que es 12 cuadrado, más el vector B 16 al cuadrado, todo bajo raíz. Entonces el módulo de vector diferencia va a ser igual, realizamos en una calculadora la operación indicada. Entonces raíz cuadrada de 12 cuadrado más 16 cuadrado, esto me va a dar igual a 20 metros. Por lo tanto, el módulo de vector diferencia es igual a 20 metros. Y aquí tenemos el módulo de vector suma. Como se pueden percatar, aquí es la misma expresión para el vector, para determinar el vector diferencia y el vector suma. Son las mismas expresiones. Por lo tanto, en este caso, nuestro vector suma va a ser igual a 20 metros también, por utilizar el mismo módulo y prácticamente la misma expresión. Entonces,
¿Cómo son los resultados? Los resultados son iguales. Los resultados son iguales. ¿Por qué vendrían a ser iguales? Porque por aplicarse la misma expresión de la fórmula. La fórmula del vector suma y diferencia. Bueno, siguiente. Halla en forma analítica el módulo de vector diferencia de dos vectores que forman entre sí un ángulo de 135 grados, cuyos módulos son 10 metros y 14 metros respectivamente. Entonces aquí tenemos el módulo de vector diferencia, su fórmula. Entonces vamos a determinar, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces tenemos un ángulo alfa de 135 grados, tenemos el módulo A, que es de 10 metros, y el módulo B, que es de 14 metros. Reemplazamos nuestra fórmula del módulo de vector diferencia, es igual a raíz cuadrada. Tenemos nuestro módulo A, que es 10 al cuadrado, más módulo B, 14 cuadrado, menos 2 por módulo A, 10 por módulo B, 14 por coseno del ángulo alfa, que es 135 grados, todo bajo raíz. Por lo tanto, el vector diferencia va a ser igual. Resolvemos la operación indicada. Tenemos raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 10 por 14 por coseno de 135 grados. Y esto me va a dar igual a 22,22, redondeando a 22,23. Entonces va a ser 22,23 metros. Es el módulo de vector diferencia. El enunciado F dice dos fuerzas de intensidades 15 newton y 18 newton respectivamente dan como diferencia un vector cuyo módulo es igual a raíz cuadrada de 279 newton. Halla el ángulo formado entre los vectores. Aquí tenemos nuestra fórmula del vector diferencia, porque acá nos indica que es el módulo de vector diferencia, por lo tanto tenemos que aplicar esta fórmula correspondiente, en donde tenemos el módulo del vector A, que es 15 newton, y el módulo de vector B, que es 18 newton, y tenemos la resultante, que vendría a ser el módulo de la diferencia de dos vectores, que es igual a raíz cuadrada de 279 newton. Entonces aquí lo que podemos hacer es, para eliminar esta raíz que tenemos aquí, elevamos al cuadrado ambos miembros. Entonces al elevar al cuadrado vamos a tener el módulo de diferencia al cuadrado igual una cantidad que está bajo raíz elevado al mismo índice. Entonces se elimina potencia con la raíz y nos queda el módulo de a cuadrado más el módulo de b cuadrado menos 2 por el módulo de a por módulo de b por coseno de alfa. Nosotros necesitamos alfa, por lo tanto tenemos que despejar esta expresión. Lo que están sumando va a pasar a restar. Entonces el módulo de diferencia cuadrado menos
el módulo de a cuadrado menos módulo de b cuadrado. Aquí esta expresión está multiplicando y el que multiplica pasa a dividir. Va a ser negativo por módulo de a por módulo de b. Y tenemos que es igual a coseno de alfa. Reemplazamos nuestra fórmula. Entonces vendría a ser raíz cuadrada de 279 al cuadrado menos. Aquí tenemos el módulo de a, que es 15 cuadrado menos módulo de b, 18 cuadrado. Todo bajo raíz menos 2 por módulo de a, 15 por módulo de b, 18. Y esto es igual a coseno de alfa. Por lo tanto, coseno de alfa va a ser igual. Resolvemos la operación indicada. Aquí podemos simplificar el exponente con la raíz y nos queda 279. Por lo tanto, vendría a ser 279 menos 15 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Y esto va a ser dividido menos 2 por 15 por 18. Y esto me va a dar igual a 1 sobre 2. Por lo tanto, el valor de coseno de alfa es 1 sobre 2. Necesitamos el valor del ángulo, entonces aplicamos la inversa de la función, que en este caso es coseno. Entonces, para activar la inversa, utilizamos la tecla Shift. Coseno va a ser 1 sobre 2. Y esto me va a dar igual a 60. Por lo tanto, el ángulo correspondiente es de 60 grados.